Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leandro Pinto. Aprovechando la oportunidad pues para desearles un feliz, venturoso y próspero año 2016 a todos, amigos y compañeros. Cuando hablamos de gestión de integración del proyecto, es importante tener en cuenta que es la inclusión de procesos y actividades fundamentales, pues, que nos ayudan a identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todas aquellas actividades de integración que buscan o ayudan a la dirección del proyecto, a la unificación, consolidación, articulación e integración de todas estas actividades. Importante para que esto nos lleva a lograr los objetivos deseados dentro del proyecto, como son la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas y el cumplimiento de requisitos. Estos pueden ser legales, contractuales, que se va a ver traducido de una manera u otra en satisfacción del cliente. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de gestión de integración de proyectos, podemos encontrar bibliografías, textos que nos van a mostrar una interfase o unos lineamientos plenamente establecidos, como lo puede hacer el PEMBU, pero hay que tener en cuenta que dentro de la ejecución como tal del proyecto, este podrá generar algunos inconvenientes o formas, y va a ser la práctica la que nos dará a nosotros pues la experticia necesaria para lograr lo deseado dentro del proyecto. Bueno, nosotros nos podremos hacer la pregunta: ¿qué tiene que ver toma de decisiones pues, con la gestión de integración del proyecto? Pues fácil, fundamental. Dentro de todas las etapas del desarrollo del proyecto, la toma de decisiones es una parte fundamental. Es importante resaltar que el proyecto no debe estar escrito sobre piedra. Podemos encontrarnos dentro de la ejecución del mismo ciertos inconvenientes, imprevistos y demás, y la toma de decisiones se convierte en una herramienta fundamental. Por ejemplo, dentro de la gestión de integración del proyecto, nosotros podamos tomar decisiones específicas para la asignación de recursos, para poder hacer un balanceo de objetivos en cierto momento, alternativas, cuando se nos presentan algunas alternativas contrapuestas, va a llegar a que se nos van a presentar esos dos caminos en los cuales nosotros vamos a tener de alguna forma u otra que decir, bueno, esta va a ser la alternativa que más conviene para la ejecución y desarrollo del proyecto. Y el manejo de las interdependencias. Esto se habla de sincronización de las diferentes interdependencias de la compañía u organización. Bueno, ¿cómo está conformada la gestión de integración del proyecto? Hay 6 fases o etapas, como las queramos definir, dentro de las cuales se encuentra como primera el desarrollo del acta de constitución del proyecto, como segundo el desarrollo del plan de dirección del proyecto, tercero la dirección y gestión y ejecución del proyecto, óigase bien, el monitoreo y el control del trabajo del proyecto, la realización y el control integrado de cambio y fundamental, y el cierre de proyecto o fase como tal. Entrando a profundizar en las fases o etapas de la gestión de integración del proyecto, iniciamos con algo que consideramos muy importante, que se llama el acta de constitución del proyecto. Cuando hablamos de acta de constitución del proyecto, no es más que un documento que formalmente se genera y que confiere al director del proyecto pues la autoridad para aplicar recursos de la organización en las actividades del proyecto. Dentro de esta fase es importante que se deba identificar un director de proyecto. Debe ser lo antes posible. Este debe ser nombrado pues antes del inicio de la planificación y preferiblemente mientras se desarrolle el acta de constitución del proyecto. Existe pues un iniciador o patrocinador. Cuando hablamos de ese iniciador o patrocinador, no más que es una persona o grupo que proporciona los recursos financieros en efectivo o en especie pues para el desarrollo de un proyecto como tal. Entonces, basado en lo anteriormente pues hablado, podemos decir que el patrocinador pues tiene algunos aspectos pues relevantes, de los cuales pues fundamenta pues su interés por ser patrocinador de determinado proyecto. Este puede ser una demanda del mercado, una necesidad de negocio, una petición de un cliente, un avance tecnológico, un requisito legal o una necesidad
social. En base a todo esto, pues la directiva como tal puede tomar decisiones fundamentales como lo son cómo responder, qué se autoriza y se desarrolla. Esto como tal debe quedar fundamentado dentro del acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto, ya sea de forma directa o mediante referencia a otros documentos, debe comprender como mínimo cierta información de vital importancia. Dentro de ellas tenemos los requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, patrocinador y demás interesados, necesidades de negocio, descripción a alto nivel del proyecto, requisitos del producto que del proyecto debe abordar. Finalidad o justificación del proyecto, director del proyecto nombrado a nivel de autoridad, resumen del cronograma de hitos, influencias de los interesados, organizaciones funcionales y su participación, asunciones de la organización ambientales y externas, restricciones de la organización ambientales y externas. Es importante, ¿no? Y podemos encontrar modelos, diversidad de modelos de actas de constitución de un proyecto como tal. Pero recordemos lo fundamental que es elaborar una muy buena acta de constitución del proyecto, ya que dentro de ella quedarán enmarcadas decisiones fundamentales que se verán reflejadas dentro del desarrollo del proyecto. Dentro, como en todo proceso, dentro del acta de constitución del proyecto, pues vamos a tener unas entradas, un desarrollo que está constituido por herramientas y técnicas y unas salidas posteriores. Vamos a tener como entradas el contrato, pues si corresponde la realización de un contrato como tal, vamos a tener un enunciado del trabajo del proyecto, que no es más que una descripción pues narrativa de los productos o servicios que se deben suministrar dentro del proyecto. Esto pues va a indicar una necesidad del negocio, una descripción del alcance del producto y un plan estratégico. Vamos a tener unos factores ambientales de la empresa, vamos a tener factores que incluyen cultura y estructura de la organización o empresa, normas gubernamentales o industriales, infraestructura, recursos humanos, sistema de autorización de trabajo de la compañía y condiciones generales del mercado. Cuando hablamos de activos del proceso de la organización, fundamental, o sea, la organización como tal, pues presenta o tiene pues una serie de activos que se usan para ejercer la influencia como tal sobre el éxito del proyecto. Puede extraerse los activos de los procesos de la organización. Va a tener procesos y procedimientos, los cuales pues, nos van a ayudar al desarrollo correcto pues de todas las actividades dentro del proyecto. Se van a establecer normas, políticas, ciclo de vida de los productos y del proyecto. Esto como base fundamental en la gestión del proyecto. Entrando pues ya en la parte de herramientas y técnicas como tal, encontraremos los métodos de selección de proyectos. Esto se usa para determinar qué proyecto se seleccionará como tal la organización. Encontraremos métodos de dirección de proyectos. Esto está más encaminado a la metodología pues, que define como tal la dirección del proyecto o conjunto de grupos del proceso de dirección, pues para establecer funciones de control relacionadas con la consolidación y combinación de un todo funcional y unificado como tal de las actividades y procesos dentro del proyecto. Cuando nos vamos al sistema, esto es sistema de información de la gestión de proyectos, el equipo de dirección como tal, pues respalda la generación de un acta de constitución del proyecto, lo que anteriormente estamos hablando. Se facilita una retroalimentación en doble vía a medida que se defina como tal el documento, se controlan los cambios establecidos dentro del acta y luego se publica el documento como tal
aprobado. Y tenemos algo muy valioso dentro de esta parte de herramientas y técnicas, como es el juicio de experto. En algunas ocasiones, pues se basa también la consolidación de esta acta, pues en la experiencia que es proporcionada ya sea por una persona o un grupo de personas con conocimiento o formación especializada, y pueden obtenerse pues de numerosas eh, fuentes como tal, como son otras unidades dentro de la organización, algunos consultores interesados, incluidos los clientes y los patrocinadores, asociaciones profesionales y técnicas, y grupos como tal industriales. Como salida, pues vamos a tener lo que ya definimos como tal anteriormente, que es una acta de constitución como tal del proyecto, la cual va a estar firmada y posteriormente aprobada. Bueno, como segundo aspecto, después de hablar dentro de estas fases, después de hablar de un poco del acta de constitución del proyecto, pues entramos a hablar de un poco del plan de dirección del proyecto como tal. Este consiste pues en documentar las acciones necesarias que nos permitan pues definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes específicos. Eh, Esto como tal, pues la dirección definirá de qué manera el proyecto realizará como tal su ejecución, cómo se monitorea como tal, qué acciones de control y posteriormente su cierre. El contenido de este plan pues variará en función del área de aplicación y de la complejidad como tal del proyecto. El plan para la dirección del proyecto se desarrolla a través pues de una serie de procesos integrados o sincronizados como tal hasta llegar al cierre como tal del proyecto. Al igual que en el acta, encontramos una entrada, encontramos unas herramientas o técnicas y la salida, que es lo que realmente pues queremos como tal. Entonces, dentro de las entradas, pues vamos a tener como tal el acta de constitución, que fue el punto anteriormente tratado. Vamos a tener las salidas de los procesos de planificación. Entrando un poquito en este tema, pues habla de la integración como tal, pues del plan de la dirección del proyecto con los planes de gestión subsidiarios, que son una salida de otros procesos y se sincronizan como tal dentro del plan de dirección del proyecto. Tendremos pues los factores ambientales de la empresa. De estos van a ser los que están a nuestro entorno como tal, como son las normas gubernamentales o industriales, los sistemas de información pues, para la dirección de proyectos. Vamos a encontrar, por ejemplo, herramientas automáticas, software para definir cronogramas, entre otros. Vamos a encontrar estructura y cultura de la organización fundamental como tal, infraestructura, por ejemplo, instalaciones existentes y bienes de capital, administración de personal, por ejemplo, pautas de contratación y despido, revisión de desempeño de los empleados y los registros como tal de capacitación. Vamos a encontrar como tal también, vamos a encontrar ya dentro de las herramientas y técnicas, encontraremos el juicio de expertos, muy parecido o muy similar a lo que anteriormente hablábamos dentro del juicio de expertos dentro del acta de constitución, que es pues cuando se desarrolla el plan de dirección, se utiliza este juicio de expertos. ¿Con qué objetivo? Pues adaptar el proceso para cumplir las necesidades del proyecto, desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan de dirección del proyecto. Se determinarán los recursos, se determina el nivel de gestión de configuración que se aplicará en el proyecto y qué documentos del proyecto estarán sujetos al proceso formal del control de cambios. Nuestra salida será ya un plan para la dirección del proyecto completamente desarrollado que consolida todos los planes de gestión. Él pues incluye en particular el ciclo de vida, el modo en que se ejecutarán los trabajos, plan de gestión de cambio, plan de gestión de configuración que documenta cómo se llevará dicha gestión,
el modo en que se mantendrá la integridad de las líneas de medición de desempeño, necesidades y las técnicas, y las revisiones clave de la gestión del contenido, alcance, tiempo, para agilizar la atención de asuntos sin resolver y tomar decisiones que se encuentren pendientes. Muy buenas tardes, compañeros. Les saluda el ingeniero Leider Argüelles. Placer volverlos a saludar. De pronto, por todos los inconvenientes que se han presentado, no hemos podido asistir a las clases, pero bueno, desearles un feliz 2016 y que la pasen bien. Continuando con las fases de la gestión de integración de proyectos, pues continuamos con la etapa de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Tanto en la integración de proyectos, todas estas etapas son muy importantes. ¿En qué consiste la acción de dirección del proyecto? Es donde el director del proyecto y todo su equipo del proyecto deben ejecutar el plan de gestión del proyecto para cumplir con el trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto, en el cual existen algunas acciones a llevar, que son realizar los esfuerzos e intervenir en los fondos de cumplir los objetivos del proyecto, dotar de personal, formar y dirigir los miembros del equipo del proyecto asignados al proyecto, obtener respuestas y seleccionar a los vendedores, obtener, gestionar, utilizar los recursos, incluidos los materiales, herramientas, equipos e instalaciones, implementar los métodos y normas planificados, crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto, gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuestas a riesgos, dirigir a los contratistas, adaptar los cambios aprobados al alcance, planes y entornos del proyecto, establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto. La comunicación del proyecto es esencial. Si no se tiene una buena comunicación con los contratistas, con los vendedores, con los trabajadores, pues no se puede establecer o no se puede garantizar que la dirección o la ejecución del proyecto se lleve a cabalidad como se ha planificado. También tenemos en recoger los datos sobre el proyecto e informar sobre el costo, el cronograma, el avance técnico y de calidad y la información de la situación para facilitar a las proyecciones. También necesitamos recoger la documentación, las lecciones aprendidas. En el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto existen varias etapas, que son entradas, las herramientas técnicas y las salidas. ¿Qué necesito para comenzar? Pues en mis entradas ¿qué tengo en las entradas? Plan de gestión del proyecto, acciones correctivas aprobadas, las acciones preventivas aprobadas, solicitudes de cambios aprobados, reparaciones defectuosas, de defectos, aprobaciones, reparación de defectos validados, procedimiento de cierre administrativo. Las acciones correctivas aprobadas. Aquellas acciones correctivas aprobadas son los instrumentos documentales y autorizadas necesarias para el rendimiento del futuro del proyecto, el cual debe cumplir con el plan de gestión del proyecto. Las acciones preventivas aprobadas son los instrumentos documentados, las autorizaciones que reducen la probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas y relacionadas con los riesgos del proyecto. Solicitudes de cambios aprobados. Estos también son documentados, autorizados para ampliar y reducir el alcance del proyecto. Las solicitudes de cambio aprobadas también pueden modificar políticas, planes de gestión, procedimientos, costos,
presupuestos y revisar los cronogramas. Entre las herramientas técnicas que tenemos, los métodos de dirección de proyectos, no sé, lo dijo el compañero anteriormente, y la gestión de proyectos. En la salida, importante, productos entregables. Un producto entregable es cualquier producto, resultado o capacidad único de verificable. Prestar un servicio de identificación en la documentación, planificación de gestión del proyecto y debe producirse suministrando para completar las fases del proyecto. Cambios solicitados. Los solicitudes de cambios aprobados que han sido implementadas por el equipo de dirección del proyecto durante toda la ejecución del proyecto. Ningún cambio puede ser ejecutado si no ha sido aprobado por el equipo de ejecución del proyecto. Reparación e implementación de los defectos. Durante toda ejecución del proyecto, el equipo de dirección del proyecto ha implementado correcciones aprobadas de tales y a todos los defectos del producto. Y la información sobre el rendimiento del equipo de trabajo. Esta parte es totalmente importante debido a que aquí se recopila la información sobre el estado actual de las actividades del proyecto, como son avance del cronograma, productos entregables, actividades del cronograma, avance del cumplimiento de los estándares de calidad, costos autorizados e incurridos, porcentaje completado de las actividades del cronograma, lesiones aprendidas, documentaciones registradas, detalle de la autorización de los recursos. En esta parte es fundamental porque en la implementación sobre el rendimiento del trabajo es donde voy a recopilar toda la información y puedo hacer un balance de cómo está funcionando mi proyecto. En la gestión integrada del proyecto también se incluye la realización y el control integrado de los cambios, el cual es de vital importancia porque en esto se pretende la inclusión de ciertos parámetros que se dan con frecuencia en la ejecución de un proyecto. El proceso control integrado de cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. El control de cambio es necesario porque los proyectos raramente se desarrollan exactamente acorde con el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto, el enunciado alcance del proyecto y otros productos entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada. El proceso de control integrado de los cambios incluye otras de las siguientes actividades de gestión de cambio, como son identificar qué debe producirse un cambio o que se haya producido, garantizar que solamente se implementen los cambios aprobados. O sea, de ninguna manera se puede realizar un cambio que no haya sido aprobado por la dirección del proyecto. Revisar y aprobar los cambios solicitados. Mantener la integridad de las líneas base. Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas. Controlar y actualizar los requisitos del alcance, costos, presupuesto, cronograma y calidad, basándose en los cambios aprobados. Documentar el impacto total de los cambios solicitados. Validar la reparación de los defectos, controlar la calidad del proyecto según las normas. De esta forma podemos decir que el proceso de control integrado de cambio consta de
entradas, las herramientas técnicas y sus respectivas salidas. En las entradas tenemos el plan de dirección del proyecto, informe de desempeño y solicitudes de cambio. El plan de dirección del proyecto es el documento donde se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto. Plan de gestión del proyecto contiene los planes de gestión, medida de desempeño de la línea base, el cual puede estar formada por la línea base del alcance, la línea base del tiempo y la línea base del costo. El informe de desempeño en este incluye toda aquella parte donde se va y se mide el desempeño de la gestión y de la integración del proyecto. La solicitud de cambios, todas estas deben ser entregadas y revisadas para ser aprobadas. Ninguna solicitud de cambio puede ejecutarse sin previo estudio de los encargados del proyecto. En la parte de herramientas tenemos las reuniones de control de cambio y el juicio de expertos. Acá en las reuniones de control de cambio es donde nos van a definir qué cambios han sido aprobados después de haber hecho la reunión y después de haber obtenido esa información de aquello que se pretende realizar o que se pretende cambiar. La salida, la aprobación de solicitudes de cambio, actualización del plan de documentación del proyecto. Solicitud de cambio, todas estas deben seguir el proceso, el cual debe realizar el control integrado de los cambios. La actualización y el plan de documentación del proyecto, ¿no? En esta se requiere que se debe actualizar en el plan de gestión del proyecto y también se puede producir la actualización de los documentos del proyecto. Sin una buena actualización y sin un plan de la documentación exacto y predictivo, pues no podemos llegar a tener un buen cambio o un buen control integrado de los cambios. Bueno, siguiendo con las partes y las acciones de la gestión e integración del proyecto, tenemos la número 5, que es la monitorear, controlar el trabajo del proyecto. El proceso de supervisar y controlar el trabajo del proyecto se realiza para la supervisión de los procesos del proyecto relacionados con el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. El proceso de supervisar y controlar el trabajo del proyecto está relacionado con comparar el rendimiento real del proyecto con el plan del proyecto, evaluar el rendimiento, analizar, efectuar el seguimiento y supervisar el riesgo del proyecto, mantener una base de información precisa y actualizada. ¿Esto qué nos va a garantizar? En cualquier momento podemos llegar y obtener información real de cómo va la ejecución del proyecto. Suministrar las proyecciones para la actualización, para actualizar la información del costo actual y del cronograma actual. ¿Qué nos significa esto? Que podemos controlar, podemos verificar lo real con lo proyectado. Supervisar la implementación de los cambios aprobados cuando y a medida que estos se produzcan. En el proceso de monitorear y controlar el trabajo, contamos con las siguientes herramientas, como son las entradas, las herramientas técnicas y la salida. ¿Qué necesito para empezar el proceso de monitoreo? Plan de gestión del proyecto,
informes sobre el rendimiento del trabajo y solicitudes de cambio rechazadas. Entre las herramientas técnicas tenemos los métodos de dirección de proyecto, la integración de proyectos, la gestión del valor ganado y el juicio de expertos. Entre mis salidas, ¿qué tenemos? Acciones correctivas recomendadas, acciones preventivas recomendadas, proyecciones, reparación de efectos recomendados y los cambios solicitados. En la solicitud de cambio rechazado, ¿qué incluyen? Son todos los cambios que en esto se produzcan. Su documentación de apoyo es el estado de la revisión del cambio que muestra las disposiciones y las solicitudes de cambios rechazadas. Tenemos el juicio de expertos, son todos aquellos que intervienen o los asesores que nos pueden hacer o a quienes se les consulta de cómo está el proyecto y cómo va. Gestión del valor ganado. En esto las proyecciones incluyen las estimaciones y las predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basados en la información, el conocimiento disponible y en el momento de la proyección. Las proyecciones se utilizan y se vuelven a emitir basándose en la información sobre el rendimiento del trabajo y que se proporciona a medida que se ejecuta el proyecto. A medida que tenemos una proyección o que vamos ejecutando, eso nos puede dar el rendimiento y la capacidad de cómo está desarrollándose el proyecto. El cierre del proyecto o la fase final del proyecto, en la cual consiste en documentar todo lo que se hizo durante el proyecto. Entonces nos dice que cerrar proyecto fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Nos cuenta que el director del proyecto revisará toda la información anterior procedente de los cierres de las fases previas para asegurar que todo el trabajo del proyecto esté completo y que el proyecto ha alcanzado todos sus objetivos. Cerrar proyecto fase. Dice que para los pasos para cerrar el proyecto son los siguientes: confirmar que el trabajo esté realizado, cerrar las compras y adquisiciones, es decir, no se va a comprar más ni se va a adquirir más, conseguir la aceptación final del producto, lo que da a entender el visto bueno del proyecto, reportar el desempeño final del proyecto, documentar las lecciones aprendidas. Esto es muy importante, las lecciones aprendidas, ya que de allí tendremos bases para ejecutar otros proyectos de una manera más eficaz. Mejor dicho, acá es donde tomamos la pericia con nosotros como ejecutores de proyectos. Y por último, archivar los registros del proyecto. Reporte final del proyecto, el cual consiste en una serie de ítems. En el primero nombramos resumen del presupuesto final. ¿Sí? Hacemos un resumen del presupuesto final de todo lo que se invirtió y lo que se adquirió, con balance de recursos gastados y beneficios obtenidos. También tenemos el cronograma final con balance de las desviaciones entre las previsiones iniciales y el resultado. O sea, un cronograma inicial y un cronograma final. Como todos sabemos, el cronograma inicial, pues lo ideal fuera que se cumpliera. Pero por la experiencia nos dice que no. La experiencia nos dice que siempre van a haber unas desviaciones. Entonces ese es el que nos arrojará acá el cronograma final. Directorio de participantes en el proyecto, ¿sí? Donde entran los proveedores, los subcontratistas y equipos. Es muy importante tener este directorio, ya que nos puede servir
para futuros proyectos. También tenemos el histórico del proyecto, archivo de toda la documentación generada. Informe del cierre del proyecto. El objetivo es evaluar el resultado de los trabajos y resumir todo lo sucedido en el proyecto, que pueda ser de importancia para proyectos futuros de la empresa. Nos damos cuenta que la documentación del cierre se compone de la siguiente manera. En el primero tenemos balance de ingresos y gastos. Acá tenemos que tener un balance de los ingresos que obtuvimos en el proyecto y los gastos. Lo ideal es que los ingresos den para suplir todos los gastos sucedidos en el proyecto. También tenemos informe de situaciones finales, lista de documentación generada, lista de productos generados, otros en función de la empresa del proyecto concreto. Para el cierre del proyecto se manejan algunos formatos. En este caso tenemos el acta de recepción, que en algunos casos también lo nombran acta de aceptación, el cual nos hace referencia a un proyecto, a un cliente. Entrega de, fecha de. No, también está para que nos diga si es parcial o final, ¿sí? Ya que dentro del proyecto se hacen aceptaciones parciales. Y el final, pues que ya sería el último. Elementos entregados y pruebas realizadas. Esto hace cuando nosotros entregamos un proyecto que tenga que probarse primero antes de funcionar. Si ponemos un ejemplo muy básico, puede ser cuando uno va a comprar un bombillo. Cuando uno hace la compra de un bombillo, uno le prueban el bombillo para ver si funciona o no. Bueno, sería una comparación, ¿no?, de tantos casos que se podrían dar en el proyecto. Por último está la firma del cliente y del contratista. En este recuadro hay unas observaciones que dice que firmado la carta de recepción, ya el cliente no podrá poner quejas, porque ya está diciendo que está de acuerdo a cabalidad con lo que se le ha entregado. Por último tenemos acta de recibido conforme o a satisfacción, el cual es un informe final donde se le entrega el proyecto a las personas encargadas para que lo firmen si están de acuerdo con todo lo sucedido dentro del proyecto. Tenemos las conclusiones. Dice: desarrollar un cierre de proyecto correcto asegura el haber cumplido los objetivos, dejar satisfecho al cliente, obtenido las experiencias y reconocido el esfuerzo realizado por los participantes. El definir correctamente procesos y procedimientos documentados le garantiza a la organización el aprovechar las lecciones aprendidas, así como validar su información histórica a través de la incorporación de los resultados cuantitativos obtenidos durante el ciclo de vida del fundamentalmente en el cierre final. Entonces, con esto damos por culminado esta exposición. Lo dejamos con este pensamiento. Y muchas gracias por su atención.